Egunon, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurko honetan dakizuenez, hezkuntzako sailarekin, gure unibertsitate eta ikerketa sailburu ordetzarekin eta Unibask, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziarekin, zerikusi zuzena duten gaiekin gatoz zuengana. Horregatik, gaur nirekin, Eba Ferreira, Unibaskeko zuzendaria, eta Adolfo Morais, Unibertsitate eta ikerketako sailburu ordea daude. Gai bi ditugu nagusiki gaur. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen unibertsitate enpresa estrategiaren barruan ikasketa dualen inguruko informazioa. Eta bestetik, Unibaskek sortu berri duen behatoki digital bat. Gure unibertsitate sistema osoak eskaini ditzakeen datu interesgarriak jasotzen dituena. Beraz, datozen minutuetan, bainik eta baita Ebak eta Adolfok azalduko dizkizuegu bi gai hauen inguruko edukirik esango eratzuenak. Como decía, esta mañana os hemos convocado para informaros de dos cuestiones directamente relacionadas con el Departamento de Educación a través de la Viceconsejería de Universidades e Investigación y con la agencia Unibask, la agencia de calidad del sistema universitario vasco. Hoy vamos a tratar dos cuestiones que consideramos importantes. Por una parte, vamos a informaros en relación a la estrategia Universidad-Empresa que, como sabéis, impulsa el Gobierno vasco. En concreto, vamos a analizar algunas decisiones relacionadas con los estudios universitarios de carácter dual. Y por otra parte, os vamos a presentar un nuevo observatorio, una nueva herramienta digital que recoge numerosos datos de interés en relación al sistema universitario vasco. Voy a comenzar haciendo referencia a la formación dual en el sistema universitario. Como he señalado, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia, la de la estrategia Universidad-Empresa. Pero no se me escapa que la formación dual ha suscitado un interés muy alto en diferentes ámbitos. Hace unos meses señalé que la primera fase conllevaba un trabajo en estrecha colaboración con nuestra agencia de calidad, con Unibask. Y esa primera fase ya se está desarrollando. Algunas de las decisiones ya se han tomado y se van a aplicar de cara al curso que viene. Ezarri dugu, dagoeneko, zein irizpide bete behar dituen prestakuntza dualaren aitormena eskuratzen duen unibertsitate zentro batek eskainiko duen titulazioak. Maila handiko formazio akademikoa, ingurune sozial eta produktiboarekiko duten harreman estuarekin uztartzen da gradu hauetan. Unibertsitate eta enpresak elkarlanean arituko dira bai ikasketa plana prestatzeko lanetan, bai irakaskuntzan. Baina baita egingo diren praktikak, gradu amaierako lanak edo masterrak tutorizatzen ere. Baina graduko titulazio bat edo master bat dualtzat hartua izan dadin, funtsezko baldintza batzuk bete beharko ditu. Eta zenbat kasutan, orain arte gauzatu eta ikasketa plana nabarmen alda dezake horrek. Adibide bat. Gradu bat dualtzat hartua izan dadin, titulazioaren 25% gutxienik lantokietako formazioaren bidez bete beharko du. Horregatik da garrantzitsua ikasketa plana egiterakoan ikaslearen prestakuntzaren parte hartze zuzena izango duen enpresak bere ezagutza eta esperientzia helaraztea. Masterren kasuan, enpresan jaso beharreko prestakuntzaren portzentaia handiago izango da. Ikasketa horietako ematen den denbora guztiaren 40%. Ya hemos establecido los criterios que debe cumplir una titulación impartida por un centro universitario para que consiga el reconocimiento de formación dual universitaria. Estamos hablando de grados que combinan un alto nivel de formación académica con una estrecha relación con el entorno social y productivo. La universidad, junto con las empresas colaboradoras, van a trabajar tanto en la elaboración del plan de estudios como en la docencia y en la tutorización de las prácticas y trabajos de fin de grado o de máster que se llevarán a cabo. Pero para que una titulación de grado o de máster sea considerada dual, va a tener que cumplir una serie de requisitos fundamentales, que en algunos casos puede cambiar sustancialmente el plan de estudios desarrollado hasta el momento. Por ejemplo, para que un grado sea dual, o sea considerado dual, mejor dicho, va a tener que realizar como mínimo el 25% de la titulación en formación directa en los centros de trabajo. Por eso es importante que a la hora de establecer el plan de estudios, la empresa que va a participar directamente en la formación del estudiante traslade su conocimiento y su experiencia. Para el caso de los másteres, el porcentaje de formación en el entorno productivo será mayor, del 40%, del total del tiempo que se invierte en esta formación universitaria. Y ahora, con las condiciones ya definidas, ha llegado el momento en el que las universidades interesadas en ofrecer formación dual presenten sus titulaciones candidatas a este reconocimiento. Nuestra previsión es que de cara al curso que viene podamos reconocerle oficialmente mención dual aproximadamente a 10 estudios de grado y máster.
De esos estudios hay que tener en cuenta que algunos estudios solo van a necesitar que se les dé el reconocimiento dual, porque su plan de estudios actual ya cumple con las condiciones establecidas. Otros están siendo adaptados y finalmente habrá enseñanzas que serán elaboradas de nueva oferta. Gure helburua da aipamen dualaren lehen egiaztagiriak 2018 urte hasieran ezagutzeko moduan egotea. Horrela, aitormen hori jasotzen duten titulazioek 2018-2019 ikasturteko aurreinskripzioan dual gisa iragarri ahal izango dute. Benetan uste dut pauso garrantzitsua dela ematen ari garen hau. Gure unibertsitateen eta gizartearen arteko zubiak erekitzen ari gara. Biei aitormen ofiziala eskaintzen ari gara. Gainera, irakaskuntza mota honi balio ofizial ematen diogu tituloren gehigarri europarrean jasota. Europa mailan ere baliozkoa izateko moduan. Aipamen honek, unibertsitate prestakuntza berri honen aldeko autua egiten duten ikasleentzat elementu gehigarri zanguratxo bat dakar, batez ere etorkizuneko euren ibilbide profesionalari begira. En resumen, es un reconocimiento a los estudios, las universidades, las empresas y los y las estudiantes que realizan un esfuerzo especial por incluir en la formación académica la realidad laboral del ámbito en el que se desarrolla la formación. Y un apunte más, que también es importante. Tras el trabajo realizado, Unibasq se convierte en el primer organismo del Estado en ofrecer un marco oficial de acreditación de enseñanzas duales. Creo que es una cuestión muy a tener en cuenta. Luego, si queréis, podemos profundizar más en esta cuestión, pero antes también quiero trasladaros algunas de las características del nuevo observatorio de la actividad del Sistema Universitario Vasco que presentamos hoy. Ahora, a continuación, voy a pasar la palabra enseguida a Eva Ferreira para que lo presente en detalle, pero antes quiero apuntar algunas de las principales características. Estamos hablando de una nueva herramienta para mejorar sustancialmente el acceso a la información de todo el sistema universitario vasco. Esta nueva página recopila todos los datos de interés de nuestras universidades en lo que respecta a la formación que ofertan. Orain arte, Euskadin eskaintzen diren titulu, gradu edo masterren inguruko informazioa publikoa izanagatik ere, unibertsitate edo erakunde bakoitzaren web orrialdetan zegoen sakabanatuta. Horrek, informazioaren bilaketa asko zailtzen zuen. Zailtasun hori gainditu eta modu azkar eta errazean, Euskadiko goi-mailako eskaintza akademiko eta guztiaren argazki zabal bat erakusteko asmoz, Unibasqek Euskal Unibertsitate Sistemaren behatokia sortu du. Hasta ahora, la información de los títulos, grados o másteres que se imparten en Euskadi era pública, pero estaba diseminada por cada una de las páginas web de las universidades e instituciones y ese hecho dificultaba la búsqueda de información deseada. Para solventar esta situación y facilitar de forma rápida y sencilla una panorámica general de la oferta académica superior de Euskadi, Unibasq ha creado un observatorio para el sistema universitario vasco. A través de esta nueva herramienta, cualquier persona va a poder encontrar los datos más significativos de nuestras universidades. Por ejemplo, van a disponer de información detallada de cada uno de los 353 títulos universitarios que se imparten hoy en día en Euskadi, contando grados, doctorados y másters. Una herramienta que ya disponemos gracias a Unibasq. Así que, Eva, te doy la palabra para que nos la vayas presentando. Eskerrik asko. Mila esker, saiburu ordea, jaun Andreok, egunon guztioi, eta eskerrik asko etortxagatik. Me gustaría comenzar diciendo que la labor que vamos a presentar ahora aquí ha sido una labor de equipo realizada por todas las personas que integran la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Unibasq, a quienes tengo el honor de dirigir. Horregatik, Unibasqeko lan taldea osatzen duten 13 pertsonei egindako lana eta ekimenak eskertzea gustatuko litzaidake. Unibasqekiko duten konpromiso sendoak ahalbidetu du hemen aurkezten dugun bezalako ideia berritzaileak martxan jartzea. Gaurko ekitaldian, talde honetako 3 pertsona dauden nirekin, Aitor Zurimendi, zuzendari ondokoa, Idoia Collado, tituluen erantzuia, eta Carla Bertrande Guevara, behatokia eta web horriaren edukiak, antolatzearen eta ikuskatzearen erantzuia. Mila esker benetan, eta mila esker ere Unibasqeko beste lankidei, Eba, Maitane, Tamara, Naiara, Esti, Iratxe, Maite, Alberto, beste Ezti eta Miriam. Saiburuak esan duen moduan, Unibasqeko ohiko jardueraren parte izango diren eta master titulazio dualen egiaztapena. Bestalde, Euskadiko unibertsitate sistemari buruzko behatokia. Azken
web atari honetan Euskadiko Unibertsitateen titulu ofizialei buruzko informazio nabarmenena eta haien kalitate adierazleak eta txostenak modu bateratuan aurkitzen dira. Y sin más, bueno, pues voy a pasar a enseñarles Paso, como decía, a enseñarles la parte del observatorio, dado que la consejera pues ya les ha explicado la parte de formación dual, que podemos luego profundizar en ello. Bueno, antes de pasar al observatorio, me gustaría pasarles simplemente un primer vistazo por lo que es la nueva página web de Unibasq, donde, bueno, pues pueden encontrar desde el vídeo de presentación de lo que es la actividad de la agencia, que es un vídeo muy cortito de 4 minutos, y luego, bueno, pues lo que es la información que se ha volcado de la página anterior a la página nueva, donde ya está pues más ordenada en función de los programas que realiza la agencia y desde donde pueden acceder directamente al observatorio, en el que pasaremos en breves instantes. La web, el dominio de la web es www.unibasq.eus, bien fácil de recordar. Y sin más, pues bueno, pues paso a presentar el observatorio. Como decía la consejera, en el observatorio lo que hemos hecho es agrupar los datos de las universidades. Son datos que ya están, pues digamos, desagregados en cada una de las universidades en cuanto a las titulaciones se refiere, pero nos había parecido, y en este sentido, desde que elaboramos el plan estratégico de Unibasq, así lo entendimos, que era necesaria dar esta visibilidad a lo que era la actividad universitaria del sistema universitario vasco. En este sentido, lo que se ofrece en este observatorio es un resumen de esta actividad universitaria en 3 niveles. En un primer nivel, lo que podemos encontrar es un relato tanto cualitativo como cuantitativo de la actividad universitaria a nivel agregado de todo el sistema, y en este sentido, en la primera página del observatorio, pues hay un primer informe sobre cómo se suele medir la actividad universitaria en términos de calidad, en términos de indicadores, y así hay un enlace a un informe sobre los principales rankings universitarios que se utilizan para medir la calidad de las universidades en distintas facetas: investigación, docencia, transferencia, etcétera. Y ya cuando pasamos a esta primera pestaña, donde se ofrece el sistema universitario vasco, aquí, pues como pueden observar, tenemos un resumen de la actividad universitaria en términos de datos agregados en cuanto a titulaciones de grado, máster y doctorado, tanto a nivel total como por ramas de conocimiento. Y esto, bueno, pues nos da una idea en varias cifras de lo que es nuestro sistema universitario vasco y de la actividad en términos de formación universitaria que se ofrece. En este sentido, bueno, pues pueden navegar y pueden consultar datos agregados, más desagregados. Se puede, bueno, pues jugar un poco con lo que son las representaciones gráficas. Y sobre esto, pues simplemente decir que esta primera parte pues ofrece lo que son, insisto, las primeras pinceladas de información cuantitativa, pues en un primer clic. A partir de aquí tenemos, bueno, pues lo que son información sobre número de títulos, sobre datos sobre estudiantes, número de estudiantes que tenemos en el sistema universitario, por áreas de conocimiento, recursos humanos, trabajadores, etcétera. Si vamos a la página, a la pestaña donde ya aparece los Unibertsitateak, aquí podemos ir una por una a cada una de las universidades y ahí nos encontraremos pues con que de cada una de ellas lo que se ofrece en la primera página pues se ofrece también por universidad. Así vamos a tener
la información cuantitativa de los grados, másteres, doctorados, agrupados por áreas de conocimiento para cada una de las universidades. Y de la misma manera tendremos datos referentes a número de estudiantes en cada una de las ramas, número y calidad del profesorado en cada una de las ramas y personal de administración y servicios. La pestaña más, digamos, que puede ser más relevante, ya es la pestaña que nos ofrece una desagregación por títulos, y quizá esta sea, la pestaña más interesante desde el punto de vista de los y las estudiantes a la hora, de conocer información detallada título a título. Así como las anteriores pestañas, pues lo que nos informa es de cómo es la situación a nivel agregado del sistema universitario vasco o a nivel agregado de cada una de las universidades. En esta pestaña ya se nos ofrece, como digo, una información mucho más detallada título a título. Y en este sentido, pues si vamos ya a lo que sería la información detallada, nos encontramos con que en esta pantalla pues tendríamos los títulos ordenados según el orden que queramos darle, bien por orden alfabético de los títulos, bien por universidad, bien por centros, por rama de conocimiento o por las lenguas en las que se imparte la titulación, que entendemos que esto también es una información altamente relevante. En este sentido, pues una vez que tenemos aquí la lista de todas las titulaciones que podemos encontrar en un solo listado, a partir de aquí, pinchando en cada una de las titulaciones que nos pueda resultar de interés, pues tenemos, por ejemplo, pues en este caso, el título de Arquitectura Técnica de la Universidad del País Vasco, que es el primero que aparece en la pestaña de títulos. Pues tenemos, si pinchamos aquí, tendríamos, donde se imparte, el centro donde se imparte, y aquí ya, pues lo que aparece son una serie de indicadores agrupados que tienen que ver con la oferta y demanda de la titulación, cuántas plazas se ofertan, cómo está demandada esta titulación, el alcance de las preferencias sobre esta titulación, es decir, todos los indicadores que se suelen pedir a nivel de oferta y demanda de la titulación. Tenemos también lo que serían los resultados del aprendizaje, tasas de éxito, tasas de abandono, la satisfacción de los estudiantes, etcétera, etcétera. No me voy a detallar en lo que sería la enumeración de todos los indicadores, los pueden ver ahí. El tema de recursos humanos, es decir, con qué recursos cuenta la titulación, qué nivel tiene el profesorado que imparte en esa titulación en términos de investigación, en términos de docencia. Siempre estamos hablando, como pueden ver aquí, de indicadores cuantitativos. Y, por último, lo que serían los indicadores de inserción laboral, que en este sentido decir que los grados, dado su pronta implantación según el Plan Bolonia, y dado que se suelen hacer las encuestas 3 años después de que acaben las titulaciones, pues vamos a tener que en algunos casos, evidentemente, todavía deberemos esperar un curso más para tener datos de inserción laboral. Evidentemente, si miramos no a los grados nuevos, sino a los grados másteres o doctorados nuevos, sino a los pre-Bolonia, pues podemos encontrar ahí las tasas de inserción laboral en la encuesta que realiza Lanbide todos los años. Y, por último, decir que tenemos también, aparte de la información cuantitativa, una información cualitativa, que es la que proporcionan los informes que se realizan desde Univas, los informes de seguimiento de las titulaciones. Ahí nos podemos encontrar, y estos están también accesibles en el observatorio, pues lo que sería la memoria de verificación del título, esto que tienen que hacer las universidades previo a poner un título en marcha.
así como el informe que realiza la agencia de esta memoria y los informes de seguimiento. Y bueno, pues sin más, esto sería por mi parte la parte de presentación del observatorio y de lo que es la página web. De la parte de formación dual yo creo que no hay mucho que añadir. Ha dicho ya la consejera los datos más importantes sobre formación dual y bueno, pues sin más ya cedo la palabra a quien sea. Eskerrik asko, Eba. Ez dakite igual Adolfo zuk galderak baino lehen zerbait aipatu nahi duzun. Ba, igual laburtu pizka batzuek esan dakoa. Bale, nahi bazu. Bueno, ba, egunon guztioi ere. Sailburuak esan duen bezala eta Ebak ere esan duten bezala, hemen zertaz hitz egiten ari gara, ez? Ba, hitz egiten ari gara personen formazioari buruz eta gaitasun handiko eta espezializatutako formazioari buruz gure gizartean, Euskadin. Hori da sailburuak aipatu duena. Honekin batera daude bi elementu oso importanteak, gardentasuna eta sistemaren kalitatea. Gardentasunean sartu dezakegu bai behatokia eta baita ere mentzio berriak eta bere kalitatean noski nola Unibaskek egingo duen aipamen hori begiratu eta jarraitu eta baita ere nola informazio bat izango dugun eskuragarri gure web orrialdean ikusteko zenolako aukerak dauden eta nola eta zergatik aukeratu baldintza horiek jakingo ditugula. Hor esan behar dut ere, daudela 3 elementu oso importanteak direla titulazioen hautapena, hau da, ikasle batek nahi baldin badu titulazio bat aukeratu izango ditu elementu berriak hor eskuragarri aukeratzeko. 2, baita ere, neurria handi batean gure mentzioen bidez erantzun bat emango diegu gizartearen espezializazio aurreratuari. Eta 3, oso importantea, guzti honen bidez ere laguntzen dugu ikaslearen laneratzean. Por tanto, decía, apuesta por la formación de personas altamente capacitadas y especializadas en línea con las necesidades del país, atender a 2 ejes que son la transparencia y la garantía de la calidad de las titulaciones y de la información. Y 3, decir que aquí respondemos, la consejera Uriarte ha hecho una apuesta muy decidida por responder tanto a un objetivo principal que es dar oportunidades para la empleabilidad, para la búsqueda de empleo de los egresados universitarios. 2, también dar oportunidades para hacer elección de distintas carreras a las personas. Ahí atendemos también al ámbito de las vocaciones científicas en particular. Y 3, como decía, dar respuesta a una necesidad que tenemos como sociedad en línea con la estrategia de especialización inteligente que lidera Euskadi. Eskerrik asko, Adolfo, eta orain ja, pues zuen galdetana geratzen gara. Sí, yo quiero saber solamente cuáles son las carreras en las que ya directamente pueden tener esta condición que van a para ustedes. A ver, hay algunas que ya están en marcha, por así decirlo, antes incluso de todo este proceso. Ya, por ejemplo, el IMH ofertaba ya una titulación dual, era la primera titulación dual universitaria que existía, además creo que en todo el Estado. Y posteriormente ya ha habido alguna otra titulación aquí en Gasteiz en automoción en la UPV y creo que también se va a poner ahora en marcha una junto de la Universidad de Deusto con Egivide. De todas formas, lo que estábamos diciendo, hay algunas que ya tienen esa dualidad. Simplemente ahora, pues mediante la acreditación que se dé a través de Univas, tendrán el reconocimiento. Hay otras, pues tendrán que hacer una adaptación de los estudios. Y entonces, pues bueno, ahora está abierto el plazo, si no me equivoco, para que presenten la solicitud de adaptación de los títulos y otras incluso que podrán ser de nuevas titulaciones que surjan ya con esta dualidad. Pero hay algunas que ya tienen un recorrido ya de unos años. No sé, la de IMH puede ser 5 o 6 años, si no me equivoco. Y otras que son más nuevas, que han iniciado este curso y luego ya pues las que se vayan sumando también a todas estas solicitudes. Nik, beste galdera bat, unibertsitatean inguruan, baina ez norrak ez duzuen horren inguruan, galdetu nahi nuke zein den Jaurlaritzaren jarrera Gasteizen zabaldu asmoren
gai horren inguruan, badaki tramitazio prozesuan dagoela oraindik, baina ea zinen jaurlaritzaren papera horretan, eta ea posible ikusten den atorren ikasturtean martxan jartzea. A ber, guretzat edozein proposamen interesgarri izaten da, baina ea da, pues, guk berme bat eman behar digula tramitazioari azkenia, pues, bueno, ondo bukatzeko eta gradu benetazko ikasketa onak eskaintzeko, ez? Orduan momentu honetan tramitazioa hasi da justo de joan den astean sartu zen erregistroan, eta horrek badauka bere prozesua. Osea, hemen sartzen denean gu bidali behar dugu Madrilera, ministeritzara, han aztertzen dute, ebaluatzen dute, bidaltzen dute berriz hemen, bere, bueno, galderak eta bere eskaerarekin, gero berriz hemen aztertzen dugu, eta pues, hemen berriz aztertu ondoren, ja bidaltzen da berriz Madrilera, bueltatu, lege bat, hau da, badauka tramitazio prozesu luzetxo bat hor aurrean. Orduan, pues, bueno, guk ezin dugu ziurtatu noiz hasiko den, zergatik, bueno, bete behar dugu prozesoren etapa bakoitza, hau da, prozesu tekniko bat da, eta hor, pues, bueno, pues, badauka beraien epeak, eta gauza asko ez daude gure eskutan, beraz, pues, ezin dugu ziurtatu datorren kursoan hasiko den, ala ez. Bueno, guk gure lan egingo dugu, eta espero dugu, pues, ondo maitzea, besterik gabe. Me gustaría saber si sorprendió el departamento esta presentación y si previamente a la presentación habían tenido información sobre esas propuestas de tener nuevas titulaciones universitarias en Vitoria sin contar con la preceptiva autorización de Madrid. A ver, cualquier entidad o iniciativa sabe que tiene que cumplir una tramitación si quiere implantar unos estudios nuevos, sea donde sea, ya sea en Gasteiz o sea en cualquier comunidad también, ¿no? Entonces, simplemente sí, hubo alguna reunión con algunos miembros de mi equipo y sí teníamos conocimiento de que existía esa intención, no en su conjunto hasta que no fue presentada la memoria completa hace una semana y pico. Pero bueno, sí teníamos algún conocimiento porque sí había habido anteriormente alguna reunión con algún miembro de mi equipo. ¿Qué posibilidades existen de que, tal y como han anunciado ellos, el próximo curso? Lo estaba comentando en el sentido de que ahora se inicia todo un proceso de tramitación bastante técnico y entonces, pues claro, nosotros no podemos decir exactamente si se va a cumplir todo, si va a haber que hacer modificaciones, cuáles son los plazos de cada paso. Es decir, en estos momentos, según llega aquí la solicitud, según se registró, se remite a Madrid, allí se analiza. En Madrid, pues ya estimarán pues qué es lo que cumple o no deja de cumplir, o qué es lo que hay que cambiar o mejorar. Nos lo vuelven a remitir. Aquí se vuelve a analizar, se vuelve a llevar a Madrid y hasta al final Madrid es quien autoriza o no autoriza, dando diciendo si es positivo o negativo su dictamen. Y posteriormente aquí se tiene que tramitar una ley en el Parlamento. Entonces, yo lo que me estoy refiriendo es pues es todo un proceso de tramitación con toda una serie de pasos que nosotros tenemos que ir dándolos y bueno, pues no podemos decir si se va a abrir para el curso que viene o será más tarde. ¿Esa tramitación de Madrid habitualmente cuánto tiempo se suele tardar? Pues depende, cada titulación y cada caso es distinto. Te puede haber de universidades que han tardado 3 años en crearse. No, cada caso es un mundo. Entonces, simplemente la Universidad de Mondragón tardó 3 años. Vale, pues eskerrik asko denoi. No me parece mal, porque eso explica muchas cosas. Pero al mismo tiempo